que son de la escuela José Keller, de la localidad de Grutli, Santa Fe, a que realicen la presentación de su trabajo. El trabajo de los chicos se titula Causas y consecuencias del cierre de la principal fuente de trabajo de la localidad de Grutli durante el fin de la década del 90. Qué suerte venir a trabajar. Una vez. Una vez. Bueno, muy buenos días a todos. Como dijo anteriormente el profesor, mi nombre es Noelia Beltramino. Estoy acompañada por mis compañeras Guillermo Benet, Josefina Fruto. Somos de la localidad de Grutli, de la Escuela de Enseñanza Media José Keller, número 375. Nosotros en nuestro informe lo titularizamos como Historia de un cambio. Causas y consecuencias sobre el cierre de la principal fuente de trabajo de la localidad de Grutli durante el fin de la década del 90. Grutli se trata de un pueblo pequeño que pertenece al departamento Las Colonias, situado en la provincia de Santa Fe. Bueno, nuestro objetivo en este trabajo fue conocer las causas y consecuencias del cierre de la industria láctea, que fue durante varias décadas la fuente de trabajo para muchos de los habitantes de la localidad. Tratar de indagar a partir de la escasa información y referencias con la que contábamos, cuál fue el motivo, las razones por la cual una empresa láctea regional tan importante como Milcao en ese momento decide cerrar la planta que se encontraba en nuestra localidad, dejando un vacío tan importante en las perspectivas de mucha de la gente que nos afectan hasta hoy en día. También conocer cuál fue el impacto que generó a nivel local, como así también el impacto social y económico en el imaginario de las personas que, como lo dije anteriormente, nos siguen afectando. Es muy importante recalcar que desde un principio nos resultó muy difícil conseguir información para realizar este informe, porque no se encuentran datos escritos o audiovisuales sobre el cierre de la planta archivados en la localidad. Solo contamos con las voces de sus protagonistas, testimonios orales que hoy son el dato más importante para nuestro informe. Si bien esta planta industrial tiene un historial previo antes de que la cooperativa Milcao la adquiriera, logramos encontrar muy poca información, y esto se debe a varias circunstancias. En primer lugar, los datos que se encontraban archivados en la comuna desaparecieron luego de un incendio que se produjo hace varios años. Y por otro lado, descubrimos que las personas de la localidad no guardaron información sobre las firmas que estuvieron anteriormente a Milcao. El trabajo que nosotros contamos escrito pertenece a una señora de la localidad que es docente de educación primaria, la señora Andrea Palomeque, que hizo una recopilación de datos a partir de encuestas realizadas en la localidad. De toda la información que obtuvimos, pudimos ver que en las entrevistas realizadas al señor Oscar Busolaro, que es actual empleado de la Milcao, al señor Raúl Santellán, jubilado, y al señor Mario Smith, también jubilado, pudimos ver que se desprenden dos cuestiones importantes al momento de pensar o ver cuáles fueron las causas o el motivo del cierre de esta planta. Dos cuestiones que nos sirven de guía. Nosotros de estas cuestiones pudimos ver que hay dos. Una se vincula con el tema de la tecnología, que no eran las adecuadas para la época. Y esto no hacía que la producción sea más óptima. Y por otro lado, se vincula con el tema de la ubicación, porque Milcao cuenta con otra sucursal situada en la ruta provincial vial número 70, ubicada en Colonia Nueva. Queremos decirle que también tuvimos la intención de realizar entrevistas al representante de Atilra en ese momento, que era un señor de la localidad, pero nos respondió siempre con evasivas y evitó dar datos concretos que a nosotros nos ayudarían mucho. Pero también nos encontramos con que también quisimos realizar entrevistas a otras personas mayores de edad, pero estas no recordaban muy bien las fechas exactas o los momentos,
y evitaron darnos esa información para que no nos surjan inconvenientes. Bueno, podemos decirle que nuestro trabajo giró en torno a descubrir si estas causas pudieron ser válidas o no y ver cuál fue el impacto que generó a nivel local. Bueno, para comenzar un poco con lo que es el contexto histórico, desde aproximadamente la década del 80 hasta el año 2000, tanto a nivel país como a nivel latinoamericano, se desarrollaron planes de ajustes recesivos para hacer frente a lo que se denominó la crisis de la deuda, que tiene su origen en el año 89 a partir de la decisión de México, seguido por otros países como es Argentina, de no pagar sus deudas a los organismos internacionales, llevándolos a muchos de ellos al borde de la bancarrota. Por esto decidieron atender la situación de urgencia de los países latinoamericanos con medidas que significaron la renegociación de esas deudas bajo nuevas condiciones. Estas son las condiciones que van a determinar las políticas neoliberales tomadas durante los años 90 que tienen consecuencias recesivas y de empobrecimiento para nuestro país. Comenzando con la historia local, si bien la industria que se encontraba en la localidad tiene una larga trayectoria hasta finales de los años 90, solo la pudimos reconstruir de forma precaria para que sirva de marco histórico referencial al análisis que realizamos. Comienza como una cremería bajo la denominación Aquetti Ristori y luego es vendida a la firma Suiza Sociedad Anónima. No se conoce la fecha exacta, pero en 1932 ya se encontraba en funcionamiento. En 1945 es vendida a Kellogg's Saica de San Jerónimo Norte, lo que estimula la inmigración de familias de esa localidad. En el 82 esta firma homenajeó a sus empleados que cumplieron más de 40 años en servicio, entre los que se encontraba un habitante de Grutli, que era Alcides Huguenet, mi abuelo, y según el diario Litoral. Keller se dedicaba principalmente a la fabricación de quesos Roquefort, que se ve impedida, como afirma Mario Smith, uno de nuestros entrevistados, que era jefe de planta en ese momento, debido a una bacteria que atacaba el hongo. Por lo que se dedicaron a la fabricación de quesos reggianitos que para esta firma no eran tan rentables. Por eso en el 20 de marzo de 1986 es vendida a Milcaut. En Milcaut se realizaban quesos reggianitos y sardos, ocupaban un total aproximado de 50 empleados, luego analizamos lo que es el censo del año 1991, en el que podemos observar cómo el descenso de la población es menor al de los otros censos, por lo que nos damos cuenta de cómo esta industria benefició a nuestro pueblo, sobre todo una vez que se pavimenta la ruta 68, que es la que conecta el pueblo con la ruta 70, respectivamente al crecimiento de lo que fue esta industria, también se pudo incrementar un poco la cantidad de empleados. Nosotros hicimos referencia en nuestro trabajo a un informe realizado por Andrea Palomeque, en el que ella explicaba la importancia que tenía esta industria para las personas y el interrogante que significaba para ellos quedarse sin su principal fuente de trabajo. Entre 1998 y 2001 es cuando se produce el cierre de la fábrica. No tenemos la fecha exacta debido a que las fuentes orales difirieron sobre este tema. En cuanto a las causas, los entrevistados coincidieron en que la planta contaba con maquinarias antiguas y que Milcaut debería realizar una inversión en nuevas tecnologías para la producción, que significaba un enorme gasto que posiblemente no podría solventarse debido justamente a la ubicación, ya que contaba con una planta en Colonia Nueva, que limita con una ruta vial provincial que es la número 70, y le convenía unificar las plantas.
En cuanto al factor influyente en el contexto histórico, todas las políticas neoliberales tomadas por Menem, como por ejemplo la ley de convertibilidad, sobre todo la reducción de aranceles aduaneros a los productos importados, hicieron que ingresaran al país productos que competían directamente con los locales, provocando un descenso en la venta. Luego de esto analizamos el censo del año 2001 y en este volvimos a advertir una baja en la población mayor y creemos que es debido a que en la localidad no había fuentes de trabajo, debido a que en el año 1993 había un total del 44,17% de obreros lácteos en la zona urbana ocupada. Es decir, que entre las personas que habitaban el pueblo y que tenían un trabajo en el mismo, prácticamente la mitad estaba ocupada en la fábrica y que unos años después, cuando cierra sus puertas, deja una gran cantidad de desempleados y de personas que deben trasladarse a otra localidad para poder ejercer. También este cierre influye de forma indirecta a los tambos que proveían la leche, ya que por día eran procesados miles y miles de litros, y también a las personas que se encargaban de esta tarea. También al criadero de cerdos, que funcionaba de forma paralela a lo que es la producción de quesos, también pertenecía a Milcaut y estaba abastecido por el suelo sobrante de esta producción. Y por último también a los comercios locales que brindaban diferentes insumos como servicios de soldadura, aceite lubricante, etc. En cuanto a los empleados, Milcaut dio 3 opciones. Una de ellas es la indemnización por despido. Muchas personas decidieron optar esto y lo hicieron sin imaginarse que con la crisis económica ese dinero que creían que le iba a servir por un largo tiempo se iba a desvalorizar notablemente. El cierre se produce, ¿no es cierto?, entre los años 98 y 2001, donde el país se encuentra en un estado de recesión que tiene su punto más álgido en el 2001, con lo que es el fin de la ley de convertibilidad y luego el famoso corralito. La segunda opción es el contrato por retiro voluntario, en la que Milcaut propuso adelantar los trámites de jubilación. Por lo tanto, las personas que estaban próximas a jubilarse eligieron esta opción. Como uno de nuestras fuentes orales, que es Raúl Santellán, él nos contaba que debido a la cantidad de años de antigüedad que tenía trabajando en la fábrica, ganaba más con su jubilación que como obrero. Y por último es el traslado de la planta industrial en Colonia Nueva. Según Oscar Busolaro, básicamente el 50% de los empleados decidió trasladarse. Muchos de ellos aún continúan viajando a este punto para poder trabajar, que es un traslado de aproximadamente media hora y ellos deben pagarse los costos. Lo que a nosotros nos llamó mucho la atención realizando este trabajo es que debido a que los empleados contaban con un sindicato que es ATILRA, que significa Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, que ellos se dedican a representar a los trabajadores que tengan todo lo que tenga que ver con la producción de lácteos, no se haya hecho nada al respecto, ningún tipo de movilización. Si bien no estamos en condiciones de afirmar por qué sucedió esto, tenemos algunas teorías. Teniendo en cuenta la época en la que nos encontrábamos, muchas veces los representantes de los sindicatos gremiales buscaban obtener beneficios propios y no el de sus representados. Y otra de las cosas que pensamos como posibles es que la gente tuvo miedo. Porque como no eran en sí, para el pueblo significan muchos empleados, pero eran 50 nomás, que quizás no podrían realizar una movilización que lograse llamar la atención. Y lo que vemos como posible es que no hayan contado con la solidaridad de los otros vecinos del pueblo. Por último, las fuentes de trabajo en un pueblo tan chico significan mucho por la cantidad, por lo poco numerosas que son.
Entonces nosotros nos damos cuenta de las secuelas desastrosas que tiene este hecho. Haciendo referencia otra vez a lo que es este trabajo que nos sirvió de guía de Andrea Blomeque, nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta que se hacía la gente. Esa pregunta de ¿qué pasaría si desapareciera esa industria? ¿Qué pasaría con el pueblo si desaparecería? La respuesta es que logramos sobrevivir a ese cambio, pero que tuvimos que enfrentar consecuencias. Y una de esas principales consecuencias es el descenso de la población y la inmigración de las personas hacia otras localidades. Los jóvenes que realizan sus estudios en grandes ciudades muy pocas veces vuelven a ejercer a nuestro pueblo. Los adultos mayores también buscan comunidades más cerca de centros asistenciales o de sus familias. Y por último, las personas no apuestan por la economía de nuestro pueblo y muchas veces a la hora de comprar terrenos eligen ciudades tranquilas o pueblos más grandes. Para terminar con lo que es el desarrollo de este informe, voy a citar al señor Mario Smith, que dice, y con mucha razón, que sin importar las causas por las que cerró, el único que perdió fue el pueblo. Resulta chocante comparar el antes y el después de que se cerrara la fábrica, tanto para los que lo vivieron como para los que no, porque al haber sido una fábrica que permaneció durante muchísimas décadas en nuestro pueblo, fue y todavía lo es acostumbrarse a que ya no esté, sobre todo por el notable descenso de la población. Es un recordatorio muy constante. A lo largo de la investigación pudimos validar las hipótesis que nos planteamos al comienzo. La falta de tecnología y la necesidad de reducir gastos por parte de MICAU, manteniendo solo una planta en la zona, la de Colonia Nueva, que contaba con una mejor ubicación, hicieron que esto se produjera. Pero hay que aclarar que no son causas aisladas, sino que el conjunto de estas hicieron que se produzca este desenlace. Esta experiencia nos hizo dar cuenta de los pocos escritos que existen sobre la historia local y por ende lo importante es que para nosotras poder devolverle al pueblo a través de este proyecto un poco de su identidad. Queríamos contarles que somos pioneras en la investigación sobre el cierre de la planta industrial láctea MICAU y estamos muy orgullosas de ella, ya que no fue un trabajo fácil. Porque a pesar de no haber vivido aquella época, pudimos involucrarnos con los sentimientos de la gente, sentimientos de tristeza, de decepción, con esa sensación de mirarse atrás en el tiempo y pensar ¿qué sería hoy de nuestro pueblo si la fábrica seguiría funcionando? Esto lo pudimos palpar a través de las entrevistas, a las que debemos agradecerles a aquellos que amablemente nos brindaron su tiempo y su conocimiento para poder darle mayor solidez a este proyecto. Los recuerdos de los empleados y las pocas fuentes escritas nos permitieron reconstruir el paso de las diferentes firmas de las plantas y las diferentes teorías por las que cada una decidió vender las instalaciones. Nosotros sabemos hoy en día cómo el cierre de la fábrica afectó negativamente al pueblo, pero en ese momento nadie era consciente de las consecuencias a largo plazo. Por eso es que nuestro objetivo es incentivar a que los pobladores apuesten por Grutri, generando fuentes de trabajo, abriendo pequeñas y medianas empresas, lo que permitiría reabrir la economía local y también incentivar a aquellos jóvenes que se van a estudiar a otras ciudades que una vez ya como profesionales puedan ejercer su labor en nuestra localidad. Pero la verdad es que es un trabajo complicado, debido a que está muy arraigado el pensamiento de que nuestro pueblo no se puede ejercer como facultativo. Y acá en esta parte debemos incluir nosotras, que como adolescentes que dentro de unos años nos vamos a estudiar a otras ciudades, más de una vez se ha pasado por la mente que según la carrera que deseamos estudiar, va a ser muy difícil que tenga salida laboral efectiva en nuestro pueblo. Para concluir, queríamos agradecerles la invitación al equipo de las Olimpiadas, porque sin el incentivo de realizar este proyecto no nos hubiera motivado a proclamar un cambio de pensamiento y solo seríamos parte de la mayoría, es decir, de esa gente que piensa que en nuestro pueblo no hay futuro. Está más que claro que las ruinas de la fábrica son parte de la historia triste de nuestro pueblo, pero ahora es hora de escribir una nueva historia por las nuevas generaciones que cambiaremos el destino de Grutri para que no se convierta, como se dice, en un pueblo fantasma. Y ahí es.
¿Ya está? Sí, ya está. Bueno. No, porque vi que estaban deliberando y pensé que faltaba. Bueno, nuevamente felicitarlos. Me parece un trabajo muy interesante y está bueno que se hayan empeñado en plantearse la tarea en la que se embarcaron. Sin lugar a duda que para Grutti debe haber ocupado un lugar sumamente importante la fábrica de queso que pertenecía a Milcao, ¿no? Esta cosa no se hace, pero yo le voy a contar igual. Tengo un hermano que trabaja en Milcao y empezó trabajando en una dependencia que funcionaba acá en la ciudad de Santa Fe, que también cerró, pero bueno, él, al igual que algunos de los trabajadores que ustedes estaban comentando de Grutli, que los trabajadores de Grutli se mueven para Colonia Nueva. Bueno, mi hermano se mueve para Fran, o sea, tiene que viajar a una distancia de 25 kilómetros todos los días para ir a trabajar a la Milcao. Mientras ustedes hablaban, a mí me llamaba, o me venía a la reflexión la siguiente pregunta. Porque me cuesta creer mucho de que no haya habido resistencia respecto del cierre de la fábrica. Y ustedes plantearon algo respecto de la actitud, digamos, el comportamiento de los representantes gremiales, que yo lo tomaría como una hipótesis de trabajo. Digo, me parece que hay que seguir trabajando sobre eso, que hay que seguir utilizando la entrevista como fuente primordial. Ustedes en varios momentos de su intervención hicieron alusión a la escasez de fuentes. Bueno, por esa tradición que tenemos, que nos dedicamos a la historia respecto de que las fuentes son fundamentalmente la fuente escrita, pero desde hace algunas décadas eso se está revirtiendo y sobre todo cuando hacemos historia reciente, historia del presente, una de las fuentes primordiales, si no es la primordial, es la entrevista, es la apelación a la memoria, y ustedes lo han utilizado muy bien, y creo que hay que seguir indagando, preguntando, y no solo a los ex empleados, sino también a los vecinos, a las autoridades políticas de Grutli, y por ahí, si les interesa el tema y siguen, me parece que habría que tratar de indagar hasta en la misma administración de la empresa Milcao respecto de buscar las causas por las cuales se produjo eso. Esto a manera de comentario. A manera de pregunta concreta, dos cuestiones que me gustaría a ver si ustedes pueden profundizar en el análisis. La primera es respecto a esto que decía, no hubo ningún tipo de resistencia frente al cierre de la fábrica. Y la segunda cuestión que está vinculado a eso, una fábrica chica, donde trabajan alrededor de 50 personas. Se supone que los delegados gremiales son justamente elegidos por sus compañeros. Supongo yo que los delegados gremiales inclusive viven en la misma localidad. Me cuesta creer que los delegados gremiales, por el hecho de ser eso, por el hecho de haberse convertido en delegados, se distancien de las preocupaciones y de los problemas que tienen sus compañeros y no se hagan cargo de ellos. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto o qué cuestiones pudieron averiguar respecto de esto? Bueno, en cuanto a si hubo algún tipo de movilización, no hubo absolutamente ninguna, nada. Ningún piquete, ni algún cacerolazo, nada. Y nosotros, justamente había un secretario que estaba en la sede de nuestro pueblo. Nosotros acudimos a él para intentar si nos podía responder alguna de estas dudas que teníamos, pero él nos dijo que no se acordaba o que su información no nos iba a servir de mucho. Sí, básicamente, no dio datos concretos. ¿Y no se lo recurrió a indagar con otras personas? Lo que pasa es que por lo general las personas que trabajaban en la fábrica son muy grandes y nosotros pudimos acudir a estas 3 personas que ya son personas de edad
avanzada o que siguen trabajando, algunos, un señor casi llega a los 80 años. Entonces, muchos nos dijeron justamente que no se acordaban, o quizás también pensamos que es como un tema tabú, porque nadie lo quiere hablar. Es un tema en el pueblo que no se toca. Y parece ser muchas veces, como decía ella, que el único recordatorio es esa fábrica, que está abandonada, como pueden ver en las fotos. Pero si no, por lo general es un tema del que no se habla. Por eso pensamos que las personas no se, aunque muchas están interesadas para saber qué es lo cómo hicimos nuestro informe y lo que dice, creo que no sé si se prestarían con nosotros para poder responder estas preguntas. Y me dice ella que nosotros llamamos y mandamos correos a Milcaut y nunca nos respondió. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones de José y son muy buenas las fotografías que tomaron, muy interesantes. En relación a eso, nosotros queríamos plantear, bueno, un contrapunto que aparece es con el término solidaridad. Aparece el contrapunto entre lo que ven ustedes y lo que veían los compañeros en el grupo anterior, ¿sí? La relación entre los obreros y la comunidad demuestra una situación muy particular en el caso que veíamos recién y otra en el caso que ustedes plantean. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros desde el equipo Olimpiadas, en los manuales, proponemos, así como ustedes marcaban que hay un quiebre en el año 89, ¿sí? Y rastreaban algunas cuestiones que tienen que ver con la deuda, nosotros proponemos irnos un poquito más atrás y ver del 76 en adelante qué es lo que pasa con la implementación de políticas neoliberales. Y que eso, gracias a los censos que ustedes trajeron, ahí también se observaba, ¿sí? La realidad del 60 ya no tiene nada que ver con la realidad del 70, porque el golpe más fuerte sobre el modelo ISI se va a dar en el contexto de la última dictadura. Y todo lo que vengan después van a ser secuelas y profundizaciones de un modelo que se instala ahí. ¿Sí? Y en relación, por último, lo que queríamos ponderar también es el interés que han tenido por estudiar y articular las cuestiones que proponemos desde la Olimpiada con sus vivencias personales, ¿sí? Con sus experiencias de vida. Bien, ahora iríamos a las preguntas y comentarios que quiera hacer el público. No sé si alguno quiere comenzar. Más que una pregunta, realmente primero felicitarla porque es muy interesante. Es una reflexión, qué bueno es recuperar la historia local. Quienes vivimos en pueblo, por ahí nos falta eso de tener, de recuperar nuestro pasado, ¿sí? Aunque sea un pueblo muy chiquito, pero tenemos también nuestra historia. Y que esa historia se inserta dentro de una historia regional, nacional. Así que hermoso el trabajo, realmente felicitaciones, y es para seguir indagando y mucho, y para poder concretar quizás algún día escribiendo, bueno, quiénes son, cómo surgieron y cómo siguen. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo también quería felicitarlas y en especial por haberse interesado en movilizar al pueblo. El tema de una fábrica que cierra afecta evidentemente a toda la localidad, como dicen ustedes, y en estos momentos, por lo que escuché, está compuesto por gente muy grande o por gente joven que se quiere ir, y ustedes son la generación del medio. Y me preguntaba, ¿por qué creen ustedes que la gente, pues ustedes dicen, de la fábrica de eso no se habla? ¿Qué creen ustedes que le pasa a la gente? ¿Por qué no habla de eso? ¿Y por qué sí tienen que salir ustedes a hablar? ¿Y
¿Qué esperan ustedes hacer a futuro para no tener que irse, por ejemplo, del pueblo? ¿Cómo, si pensaron en eso, por ejemplo? Yo creo que la gente no habla porque nunca estuvo muy claro, porque cerró. De hecho fue algo bastante sorpresivo para las personas que trabajaban ahí. Así que yo creo que es más que nada por eso, porque nadie nunca se puso a indagar y escarbar un poco para ver qué encontraba. Quizás también por el miedo a ver qué encontrás cuando realizás una investigación de ese tipo. Y tu otra pregunta, la verdad que me la olvidé, si me la puedes repetir. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo principal es, una vez que estudiemos, poder volver a nuestro pueblo e instalarnos ahí, intentar apostar por nuestra economía. Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, alguno de nosotros estudie medicina, poder instalar un consultorio en la localidad, por ejemplo. Ese es que no hay. O sea, hay muchas cosas que no hay en nuestro pueblo. Si alguien algún día decidiera, si alguno de nuestros habitantes, de los jóvenes, decidiera involucrarse más en eso, yo creo que les iría muy bien, porque hay muchas cosas que no hay. Yo creo que nuestro objetivo es tratar de incentivar a la gente, porque es lo que falta en la localidad, porque nadie toma conciencia de lo que puede ocurrir con el pueblo. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes salieron en los medios, vieron que parte y hubo alguna respuesta así inmediata, digamos, en el almacén? Bueno, nosotros salimos en diarios y en la radio, y bueno, las personas en la localidad re contentas, siempre felicitando, que para ellos es un orgullo, pero espero que, como dije antes, la gente pueda tomar esto como conciencia, ¿no? Y que cambie su pensar, porque es muy importante. Y también le queremos contar que tomando de base el informe vamos a realizar una revista y ahí todo el pueblo va a tener acceso a poder ver lo que hicimos y también ver lo que pasó en ese momento y ponerse a pensar en lo que podrían hacer cada uno. Chicas, yo las quería felicitar, realmente interesante, y quería saber si las instalaciones de esa fábrica, o sea, el edificio, se utiliza para alguna actividad o está cerrado, abandonado, si han pensado en qué lo pueden utilizar. No, la fábrica se encuentra como está ahí en la foto, no se realiza ninguna actividad, está completamente abandonada. Ahí se ven más fotos. Esa era... Las condiciones está todo desastroso. Como nos contaron, la mayoría de las cosas fueron robadas, desde instalaciones eléctricas a todo lo que había. Lo único que hay son paredes, prácticamente. Perdón, ¿cuántos habitantes tiene esta localidad? 932. Bueno, no son tan poquitos. No, pero en relación a los censos siempre cada vez disminuye más. Y también hay que ver que de la zona urbana no llegan a las 500 personas, porque hay más en la zona urbana que se dedican a todo lo que es campo y eso. Y, bueno, y si no tienen médicos, por ejemplo, el lugar más cerca, ¿cuántos kilómetros? Hay un sanco y una doctora, pero otro tipo de especialidades no. Tenemos a un vuelo más cercano, 15 kilómetros. Y escuelas tenemos una primaria y una secundaria. No. ¿Tienen cooperativas? ¿En el pueblo no tienen cooperativa agropecuaria, eléctrica? De teléfonos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tal, chicas? Felicitaciones, muy interesante. Pero me quedé con esto que decía el profesor, que me cuesta creer la falta de movilización y de solidaridad del pueblo, porque no es tan chiquito. Y son muchos puestos de trabajo, o sea que la mitad del pueblo se quedó sin su medio de vida. Y además de la falta de movilización, que ustedes hablan de los sindicatos, pero yo hablo de lo espontáneo, ¿no hubo nada? Nosotros cuando fuimos a la radio, el conductor de la radio nos contó que él en ese momento quiso hacer un cacerolazo o lo que sea de ese tipo, y él dijo que no tenía como apoyo, que eran muy pocos los que querían hacerlo.
No, y otra cuestión relacionada a eso, está bien, solo se quedó. Sí. No hubo ningún litigio judicial a nivel laboral, o sea que los trabajadores aceptaron los convenios sin discutir nada. Claro, Y en prensa, ¿qué respuesta tuvo esto? ¿Qué repercusión tuvo a nivel prensa local si hubo comunicación de lo que estaba pasando? Porque es muy grave. Nosotros teníamos la hipótesis de que una de las razones por la cual esta noticia no se difundió tanto es por el hecho de que solo abarcaba trabajadores de nuestro pueblo y que a los otros pueblos de la zona esta noticia quizás no los movilizaba para nada, porque la verdad que ocupaba solo personas del pueblo y los tambos también, tambos de esa región, de la zona rural de Grutli. A todos niveles la posibilidad de seguir trabajando o de retirarse o de la indemnización. No deja ninguno desempleado sin hacer nada. No sé si alguno quiere hacer otra pregunta. Bueno, para seguir cumpliendo con los tiempos, les agradecemos mucho y me parece que está bueno que se lleven este mensaje, además de lo interesante que ha sido el trabajo y lo bien logrado del trabajo, creo que se abre como una puerta y un desafío para seguir profundizándolo, ¿no? Estaría bueno que todas las preguntas, los interrogantes y estas cuestiones que se plantearon entre nosotros respecto de lo que están produciendo, lo sigan profundizando.